El grito de la Reforma no fue tradición, tradición, tradición. Los padres, sino escritura, escritura, escritura. Hay una cosa que mi amigo John dijo sobre la que tengo que hablar con firme desacuerdo, porque en este punto estoy absolutamente 1000% seguro de que no podría estar más equivocado. Sé que está equivocado. Estoy seguro de que está equivocado y voy a demostrarles ahora mismo, no más allá de una duda razonable, sino más allá de la menor sombra de duda, que está equivocado. Amados hermanos, es un placer para mí presentarles lo que para muchos cristianos ha sido el debate del siglo. John MacArthur versus R.C. Sproul. Van a debatir un tema fundamental para la fe cristiana, esto es el bautismo. Aunque ya les adelanto que en este debate no hay ningún ganador, sino la audiencia. Todos los que podemos ser beneficiados, bendecidos, edificados por este debate, somos los ganadores. Primeramente, escuchemos la postura del Dr. MacArthur. Es un placer estar aquí. Siempre es un tremendo privilegio tener comunión con RC y otros compañeros de la fe. Sentarme y compartir una pequeña comida hoy con Sinclair Ferguson, un noble siervo del Señor y un formidable defensor de la fe. Es un verdadero gozo poder ministrarles, y también especialmente creo que este tipo de discusión. Me parece que hoy el clima es tal que no se te permite discrepar de nadie sin ser considerado divisivo, poco amoroso, cruel y rompiendo el cuerpo de Cristo y todo eso. Y eso es triste, porque nos impide cuestionar aquellas cosas que son importantes y esenciales para la fe y que necesitan ser discutidas. Y estoy agradecido por esta oportunidad. Miré alrededor en el almuerzo de hoy y creo que fui la única persona allí que creía en el bautismo de los creyentes. Así que ya sé por qué me seleccionaron para hacer esto, pero considero la oportunidad un privilegio. Me alegra que muchas de las comodidades hayan terminado, porque quiero usar el tiempo de la manera más útil en esta discusión, y eso significa ir al grano y tratar de decir todo lo que pueda en el tiempo que tengo. Obviamente, muchos árboles han muerto en esta discusión, y es una tarea inmensa, incluso intentar leer la literatura que ha abundado a lo largo de los años sobre este tema. Tratar de resumirlo y condensarlo es un desafío, y eso es lo que voy a intentar hacer en esta sesión. Obviamente, temas relacionados sobre pactos y sacramentos también podrían ser introducidos en la discusión, pero en algún momento tienes que enfocarte, y no queremos ir más allá del alcance de la discusión inmediata respecto al bautismo, aunque ciertamente esos son temas relacionados. También quiero empezar asumiendo la visión evangélica de que el bautismo no salva, sin importar el modo o la manera en que se administre. Y creo que estaremos de acuerdo en eso. Todos estaremos de acuerdo en eso. No estamos hablando de ningún rito regenerador aquí. Es importante que entendamos que esto está dentro del contexto de nuestra convicción evangélica de que la salvación es por gracia mediante la fe solamente, aparte de las obras, incluso la obra del bautismo. Ahora, dejando esas cosas de lado para iniciar el tema, un pequeño testimonio personal al principio. Durante años, a través de la radio, Grace to You ha transmitido internacionalmente bautismos de creyentes, con las respuestas más sorprendentes llegando desde todas partes. Hasta donde sé, esto nunca se ha hecho, al menos no en la radio cristiana moderna, y hemos tenido una respuesta asombrosa a la transmisión regular de los testimonios de personas de pie en las aguas del bautismo. Además, durante casi 20 años, hemos realizado conferencias para pastores en nuestra iglesia. Y durante todos esos años, hemos comenzado cada conferencia para pastores con un servicio de bautismo en la primera noche. Los ministerios mediáticos que definen y controlan tan poderosamente el consumismo evangélico carecen de esos ordenamientos. Y esa es una de las razones por las que hemos introducido el bautismo en nuestro formato de radio, porque no quiero ser parte de ese tipo de desinterés. Es seguro decir, creo también, que actualmente probablemente hay la mayor población no bautizada de cristianos profesantes en la historia de la Iglesia. Y para la mayoría de ellos, realmente no es algo de lo que estén demasiado preocupados. Esta realidad, al no tomar el bautismo en serio, también creo que es probablemente sintomática de la independencia y la infidelidad de los cristianos profesantes que funcionan de manera autónoma como consumidores en lugar de bajo la teología y autoridad de la Iglesia.
Y al mismo tiempo, pocas cosas podrían ser más inconfundibles que el hecho de que el mandato de las Escrituras es bautizar y ser bautizado. Sobre eso estaremos de acuerdo. Jesús dijo, «Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos». Y en el día de Pentecostés, Pedro dijo, «Arrepentíos y sed bautizados». Y recordamos que Jesús participó en un bautismo personalmente. Luego los apóstoles lo siguieron, involucrándose en el bautismo. Y por supuesto, conocen el resto a lo largo del libro de los Hechos y el Nuevo Testamento. Mientras me tomo un matecito, suscríbete al canal si este material te está siendo de edificación. A pesar de este mandato, a pesar de la claridad del Nuevo Testamento, todavía hay un incumplimiento generalizado. Y al mismo tiempo, una paradoja bastante extraña, en la que hay una población muy grande de personas bautizadas no regeneradas. Así que, si hay algo que necesita claridad, creo que es esto. Me atrevería a decir que una persona que afirma ser cristiana y tiene desdén por el bautismo, no ha sido bautizada, tendría que caer en una de varias categorías. En primer lugar, son ignorantes, es decir, no han sido enseñados o han sido mal enseñados. En segundo lugar, son orgullosos, es decir, no están dispuestos a ser humildemente obedientes a lo que claramente es un mandato bíblico. En tercer lugar, son indiferentes, no considerando la obediencia como una prioridad. Cuarto, son desafiantes, simplemente no están dispuestos a obedecer. O quinto, no están convertidos en absoluto y por lo tanto no tienen deseo de demostrar públicamente la importancia del bautismo en honor a Cristo. Seguramente, la mayoría de los convertidos masivamente por la evangelización en TV, radio, estadios, se han quedado por sí mismos sin el beneficio de la orientación y sin el beneficio de la responsabilidad del bautismo o muchas otras cosas bajo la autoridad de la Iglesia. Pero creo que eso no es excusa para no seguir lo que el Nuevo Testamento dice claramente, y creo que llega hasta la conciencia de cada creyente, independientemente de si entienden o no la autoridad de la Iglesia. El bautismo es, por lo tanto, crucial, importante, debe ser entendido y debe ser practicado. No es un asunto menor y, por lo tanto, justifica nuestra atención hoy, creo. Es un asunto mayor. En el pasado ha sido incluso un asunto aún más mayor, donde en algunas ocasiones las personas se involucraron en derramamiento de sangre por esto. Me alegra estar discutiendo esto en un tiempo mucho más agradable. De lo contrario, podría costarme caro y costarle caro a Eversea por siquiera tolerarme. Creo que ha llegado el momento, sin embargo, después de todos estos años de historia desde la Reforma, y aquí mostraré mis colores, de quitar la tradición y volver al simple diseño del Nuevo Testamento. Es mi propia convicción que la Reforma aún no está completa, y esa consideración debería forzar el argumento, creo, a ser un argumento bíblico. Realmente no estoy interesado en argumentar en ningún otro nivel que no sea el bíblico, y eso presenta algunos dilemas interesantes, pero los vamos a atacar de todos modos. No quiero tratar el tema histórico, ya que estoy convencido de que, si bien la historia ciertamente juega un papel en entender las cosas, la historia se volvió en contra de la tradición en la Reforma, y estamos agradecidos por eso. Y la historia tiene que hacer esos giros en contra de lo que es una tradición errónea. En mi juicio, la historia necesita reexaminar la tradición en este punto también. Ahora, para resumir, y obviamente hay muchas maneras de abordar esto, pero para resumir, quiero darles 5 razones por las que rechazo el bautismo infantil como bautismo bíblico. 5 razones por las que rechazo el bautismo infantil como bautismo bíblico. Y realmente estas son categorías de introducción para aquellos que quieran profundizar y leer la abundante cantidad de literatura disponible sobre el tema. Pero al menos me gustaría formular el argumento o el debate, si puedo, en torno a estas 5 afirmaciones. Número 1. El bautismo infantil no está en las Escrituras. Contra este hecho no hay evidencia clara. Las Escrituras en ningún lugar abogan, mandan o registran un solo bautismo infantil. Por lo tanto, es imposible probar o apoyar directamente este rito desde la Biblia. Schleiermacher escribió, y cito, «Todas las huellas del bautismo infantil que se ha afirmado encontrar en el Nuevo Testamento deben ser insertadas allí». Fin de la cita. Y una multitud, creo, de teólogos y eruditos alemanes de primera línea, incluidos los de la Iglesia de Inglaterra, se han unido básicamente para afirmar no solo la ausencia del bautismo infantil en el Nuevo Testamento, sino también en tiempos apostólicos y postapostólicos.
surgió por primera vez y posiblemente en los siglos segundo y tercero. La conclusión, por ejemplo, alcanzada por el profesor luterano Kurt Aland, quien ha escrito sobre esto tras un estudio intensivo del bautismo infantil, es que no hay una prueba definitiva de su práctica hasta después del tercer siglo. Esto, él cree, no puede ser refutado. El profesor católico de teología Hegelbacher escribe, cito, «La controversia ha demostrado que no es posible aportar prueba absoluta del bautismo infantil basando el argumento en la Biblia sin la ayuda de la tradición». E incluso el notable B.B. Warfield afirmó la ausencia del bautismo infantil en las Escrituras. Sería mi convicción aquí, aunque no necesariamente en todos los puntos, que este es un buen lugar para aplicar el principio regulador calvinista, que dice, si la Escritura no lo manda, está prohibido. Ahora, eso les dice un poco dónde me encuentro. Dado el compromiso con el sola escritura de la Reforma, dado que la Reforma se basó en eso, y dado que la Biblia es la única y por lo tanto suprema y única autoridad en los asuntos de la fe, podríamos suponer que la discusión ya estaba cerrada en este punto. Pero a pesar de todo ese testimonio, el bautismo infantil todavía se defiende y practica como si fuera bíblico. Uno espera que Roma, creo, se involucre en tales prácticas. Estamos acostumbrados a eso. Defender como divinos y esenciales ritos y dogmas que no están en la Biblia. Lo hacen. Tienen una misa, el magisterio, una tradición, como todos sabemos. Lo hacen porque creen que la Iglesia sigue siendo el único receptáculo de la revelación postbíblica, que tiene el mismo peso que las Escrituras. De hecho, la Iglesia Católica Romana no solo afirma que es la receptora continua de la revelación divina, sino que también es la única e infalible intérprete de toda la revelación bíblica y tradicional. La historia de la Iglesia, en un sentido, entonces, podría decirse que es la hermenéutica de Roma, pero no es la hermenéutica de la teología reformada. De hecho, la historia no es hermenéutica. La Biblia no es interpretada por la historia. Dios no interpreta la Biblia por medio de la historia. Tendríamos que preguntar si eso fuera cierto. ¿Qué historia? ¿De quién es la historia? Los ritos tradicionales, las ceremonias tradicionales, las doctrinas tradicionales son verdaderas, no porque alguna iglesia diga que son verdaderas, no porque algún concilio diga que son verdaderas, no porque hayan sido tradicionalmente afirmadas como verdaderas, sino porque las Escrituras afirman su validez. Y creo que solo una hermenéutica honesta en la exégesis puede obtener el significado de las Escrituras. La historia, de nuevo digo, no es hermenéutica. Y leer la historia tradicional en las Escrituras no es una manera legítima de interpretarlas. También es cierto que las Escrituras en ningún lugar prohíben el bautismo infantil. Eso es obviamente cierto, ya que no lo discute en absoluto, ni lo afirma ni lo prohíbe. Ese hecho obviamente no proporciona una base para aceptar o mandar el bautismo infantil como el ordenamiento omnipresente que se ha convertido. Hay muchos que argumentan que porque la Biblia no lo prohíbe, Dios de alguna manera lo condona. Pero justificar el rociado de bebés porque no está prohibido en las Escrituras como la voluntad divina es estandarizar e imprimir con autoridad divina otros rituales que no están en la Biblia. ¿Y dónde termina eso? Y abre el camino a cualquier ritual, cualquier ceremonia o cualquier dogma o enseñanza también no prohibidos específicamente en las Escrituras. No solo hasta el punto en que lo permitirías o tolerarías, sino hasta donde lo estandarizarías e infundirías con gracia y eficacia. Eso es un gran salto, en mi juicio. De hecho, fueron tales tradiciones creadas más allá de las páginas de las Escrituras y sin apoyo y justificación escritural, las que Lutero tenía en mente cuando él mismo trazó la línea en la arena y dijo esto, y cito, una cita familiar. La Iglesia necesita deshacerse de todas las falsas glorias que torturan las Escrituras, insertando concepciones personales en las Escrituras que las llevan a su propio sentido. No, dijo él, escritura, escritura, escritura para mí, constráñeme, presióname, compélame con la palabra de Dios. Fin de la cita. Ahora, en este punto, algunos de ustedes tienen algunas escrituras corriendo por sus mentes y dicen, espera un momento, MacArthur, este es un tema bíblico y hay pasajes bíblicos que tienen relación con esto. Y no estoy diciendo que no los haya. Simplemente digo que no hay mención de bautismo infantil en las Escrituras. Aquellos que defienden el bautismo infantil quieren defenderlo desde la palabra de Dios. Y por eso utilizan pasajes en los que el bautismo infantil no se menciona para respaldarlo,
porque eso es todo lo que tienen. Y eso no es una crítica, es un hecho. Si no está allí, tienes que usar lo que no está allí para hacer el argumento. En Mateo capítulo 18, leemos en el versículo 3, «De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe». Y conocen el texto. Y algunos han dicho, bueno, lo que tenemos aquí es evidencia de que los niños están en el reino. Yo difiero de eso. Creo que lo que tenemos aquí, si pones los sinópticos juntos y ves la escena, es que Pedro está en Capernaum. Puede que esté en su propia casa allí y tiene a un infante en su regazo. Él levanta a un niño pequeño porque los discípulos están debatiendo quién es el mayor en el reino. Y el debate ha llegado a un punto álgido. Sabemos cuán serio era este debate, porque Juan e incluso Santiago habían enlistado a su madre para que fuera a rogar por ellos, para estar a la derecha e izquierda en el reino, y todos buscaban la preeminencia y prominencia. Y en medio de ese debate, mientras anticipa, por supuesto, cuál será la realidad en el futuro, todos se reúnen a su alrededor. Él pone a un bebé en su regazo y dice, miren, mientras ustedes discuten sobre quién es el mayor, vamos a lo real. Todos ustedes son niños pequeños. El versículo 2 dice, y llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, mejor será que os hagáis como este si queréis entrar en el reino. Y luego él procede a predicar un gran sermón, creo, uno de los grandes discursos en Mateo sobre la semejanza infantil del creyente. Y en este capítulo no está hablando de bebés, está hablando de los creyentes con una fe infantil. Y eso es bastante claro, creo, a lo largo de todo el pasaje, porque él se refiere en el versículo 6 particularmente a estos pequeñitos que creen en mí, y está hablando de cómo nos tratamos unos a otros como creyentes. Entonces, esta no es una escritura que trate sobre los niños reales y su rol en el reino, sino más bien usa a un niño como una ilustración de la necesidad de entrar en su reino como lo haría un niño. ¿Qué significa eso? Sin logros ni méritos, sin haber hecho nada, aprendido nada, ganado nada, acumulado nada, sin traer nada a esa entrada. Él simplemente está diciendo, vienes como viene un niño, y un niño no tiene nada que ofrecer, no ha logrado nada. Vienes desnudo y sin logros, sin nada que hayas conseguido, y vienes totalmente dependiente. Creo que esa es la cuestión de la que él está hablando. No ofrecer nada para recomendarte ante Dios, dándote cuenta de tu total bancarrota, es realmente una actitud bienaventurada. Luego tienes otro pasaje que a menudo se usa en el siguiente capítulo de Mateo, versículo 14. Dejad a los niños, no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Algunos hacen una extraña conexión entre la palabra impedir aquí y la palabra impedir en el libro de Hechos capítulo 8, donde el eunuco es bautizado y dice, ¿qué me impide? Sabes, aquí hay agua, y encuentran en esto una fórmula bautismal, lo cual es un gran estiramiento, según lo que puedo ver. Pero el texto aquí dice, dejad a los niños, no les impidáis venir a mí. Como saben, eso también está en Marcos 10 y Lucas 18. ¿Está Jesús diciendo algo aquí sobre la salvación infantil? Bueno, la respuesta es no. Lo que él está diciendo, creo, es esto. Dios se preocupa por los niños. Dios tiene un cuidado especial por los niños. Nunca ves a Jesús reunir a un montón de adultos no regenerados y bendecirlos. Eso no sucede. Pero sí reúne a estos dos pequeñitos. Él tiene un cuidado especial por los niños, y no solo por los hijos de padres creyentes. No hay nada que indique que estos niños eran hijos de padres creyentes o de padres no creyentes. No hay nada que indique si, de hecho, había algunos niños gentiles de soldados romanos entre ellos que ni siquiera habían sido circuncidados. No hay nada que indique si eran los hijos de verdaderos israelitas que habían tenido sus corazones circuncidados o si eran los de los legalistas fariseos nominales que parecían dominar la sociedad. Jesús no los bautizó ni hizo que fueran bautizados. Este es un versículo seco, al igual que Mateo 18 es seco. Lo que él mostró, en ninguno de los dos lugares hay bautismo. Lo que sí mostró claramente es que los niños son preciosos y queridos por Dios, y que Dios tiene un cuidado especial y preocupación por ellos. Otro pasaje que, por supuesto, se usa sería la lista de pasajes con respecto a los bautismos de casas en el libro de Hechos, y también mencionado en 1 Corintios.
Hay 5 hogares que se mencionan como bautizados. Algunos dirían que los bebés fueron bautizados con esos hogares como un acto de solidaridad familiar. Sin embargo, ninguna de esas escrituras menciona a ningún bebé siendo bautizado, ninguna de ellas en absoluto. Leía un escritor interesante que decía que él tenía tanto derecho a decir, en el caso del carcelero de Filipos, que no había nadie en la familia menor de 16, como alguien tenía derecho a decir que había alguien en la familia que era un bebé. En otras palabras, no hay absolutamente ninguna base para concluir que se estaba practicando el bautismo infantil allí, porque no se dice que lo haya habido. La idea de que un padre sirviera como sustituto de la fe de los niños podría ser algo que tú creas, pero no puedes encontrar a ningún niño para quien se haya ejercido esa fe sustituta en esos bautismos de hogares, ya que ninguno de ellos es mencionado. Y si los miras colectivamente, como lo he hecho yo, esto es una especie de resumen de ellos, en lugar de entrar en todos los detalles. En la casa de Cornelio, dice: todos oyeron la palabra, el Espíritu cayó sobre todos y todos fueron bautizados. Y simplemente noto que el todos está definido como aquellos que oyeron la palabra y sobre quienes cayó el Espíritu, lo cual exige cognición y fe antes del bautismo. En el caso del carcelero, dice: todos oyeron el Evangelio y todos fueron bautizados. Nuevamente, el todos está definido como aquellos que oyeron. Y en el caso de la casa de Crispo, todos creyeron y todos fueron bautizados. Hechos 18. En los relatos de Lidia y Estéfanas, donde se da menos información, debemos entender lo mismo que en los textos más explícitos. Todos oyen el Evangelio, todos creen, todos reciben el Espíritu Santo, todos fueron bautizados. Los hogares, entonces, son definidos colectivamente como aquellos capaces de oír, entender, recibir el Espíritu Santo y creer. Ningún infante puede hacer tal cosa, ni se menciona ninguno. En el caso de la casa de Estéfanas, todos los que fueron bautizados, dice, se dedicaron luego al ministerio de los santos y ayudaban en el trabajo espiritual de la iglesia. El siguiente versículo, versículo 16, lo cual es imposible para los infantes y niños. En el caso de Lidia, creo que es bastante sorprendente que ella sea la anfitriona. Ella invita a los hombres a su casa. Ella es una mujer viajera que llegó hasta 300 kilómetros de distancia. Sería un gran estiramiento creer que ella estaba casada en primer lugar, o parecería que su esposo sería el anfitrión en la casa y sería él quien invitaría si los hombres fueran invitados. Es extraño imaginar a una mujer viajando en el curso de los negocios si tenía niños lactantes en casa. Lo más probable es que esta sea una mujer soltera, y nuevamente creo que es arbitrario asumir que había niños allí en ese entorno. El texto de Juan 4:53 dice: y él mismo creyó, y toda su casa. Y en ese caso, donde se usa casa en Juan 4, hablando, por supuesto, del noble cuyo hijo Jesús sanó, nuevamente él mismo creyó y toda su casa. Claramente, la casa allí debe referirse a los creyentes. No se menciona el bautismo allí. Allí, la casa se refiere a los creyentes, y creo que esa es una expresión normativa para representar el hogar. Ciertamente no podría referirse a bebés en ese momento porque no podrían haber creído. La casa se define como aquellos que creen. Otro texto que se usa en Hechos 2, 38 y 39, solo para que recordemos estos, donde Pedro dice: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Algunos verían aquí vuestros hijos como representativos de los bebés en la familia. Yo tomaría que vuestros hijos aquí simplemente significa que la condición por la cual habéis recibido el Espíritu Santo, es decir, el arrepentimiento y la fe, será la misma condición por la cual vuestros descendientes recibirán el Espíritu Santo, arrepentimiento y fe. En otras palabras, es para vuestra generación y para todas las demás generaciones. Y él está hablando con los judíos, por supuesto, en ese punto. Y luego añade, así como a los gentiles, que están definidos como los que están lejos. Lo que tienes aquí es simplemente una declaración muy genérica sobre el hecho de que habrá un medio básico por el cual se entra en una relación con Dios. Es decir, por medio de oír el Evangelio, responder al Evangelio en arrepentimiento y fe, y tras ese acto de arrepentimiento y fe, recibir el Espíritu Santo,
Fezi, y será lo mismo para todas las generaciones que salgan de tus lomos. Eso no va a cambiar, y para todos los pueblos, tanto judíos como gentiles, serán llamados a la misma salvación que vendrá con las mismas bendiciones de salvación. Y luego, otro texto, 1 Corintios 7. Se usa a menudo porque hace una declaración interesante. En el contexto aquí, deben entender, creo, que el contexto de 1 Corintios 7 trata sobre el matrimonio. Todos lo entendemos, ¿verdad? Y el problema subyacente era que en la iglesia de Corinto, la gente venía a Cristo y tenía problemas tratando de resolver qué hacer si aún estaban casados con una persona no regenerada. Quiero decir, esto era antes de que hubiera una enseñanza explícita sobre esto, obviamente, y ahora tienes a un creyente casado con un no creyente. Esto está alineado con Satanás. ¿Está siendo un yugo desigual? Estoy en un terrible compromiso. ¿Hablaría Dios conmigo de la misma manera que lo hizo, recuerdan, en tiempos de Esdras? Y dijo, divorcia a tus parejas idólatras y sal de esa relación. ¿Cuál debe ser mi actitud en ese ambiente? Eso es lo que está detrás de esto. Este no es un pasaje sobre los niños. De hecho, solo se mencionan de pasada en ese lugar. Este es un asunto sobre, ¿debería dejar a mi cónyuge no convertido? Y en el versículo 12 dice, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la deje. Es una expresión para la palabra divorcio. No divorcies a tu pareja no convertida, simple. En el versículo 13, una mujer que tiene un marido no creyente, si él consiente en vivir con ella, no lo deje. Permanezcan juntos si hay consentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Porque el marido no creyente es santificado. Ahora, ¿de qué manera puede un no creyente ser santificado? En una manera limitada. ¿Están de acuerdo con eso? De una manera limitada. No estamos hablando de la santificación de la salvación. No estamos hablando de la santificación que entendemos como ese proceso mediante el cual somos conformados cada vez más a la imagen de Jesucristo por la obra del Espíritu de Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algún tipo de apartamiento. Eso es lo que significa esa palabra. Están apartados de alguna manera limitada. Y luego, el versículo 14 dice, la mujer no creyente es apartada por medio de su marido creyente. En otras palabras, apartada de la completa influencia de un entorno impío. Están apartados. Nosotros estamos completamente apartados al ser santificados en Cristo. Ellos son mínimamente librados del impacto completo de la impiedad, porque están en un entorno donde la gracia de Dios se derrama sobre su compañero más íntimo. Y por lo tanto, el derrame de esa maravillosa gracia redunda en el consuelo y la mejora temporal de la vida para ese no creyente. Y por supuesto, siempre existe esa posibilidad de que lleguen a la fe a través de esa influencia. Primera de Pedro, recuerdan, donde se le dice a la esposa no creyente que gane a su esposo por su conducta piadosa. El derrame de bendición sobre una conducta piadosa puede influir en esa persona no solo para el mejoramiento de la vida temporal, sino también hacia la fe. Luego, añadiendo solo como un comentario, el final del versículo 14. De lo contrario, vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santificados. El mismo término, están apartados. Entonces, lo que sucede es que en ese hogar donde tienes un cónyuge creyente, tienes a Dios derramando los medios de gracia, Dios bendiciendo la virtud de esa persona, Dios siendo bueno con su propio hijo y, en consecuencia, mitigando el impacto completo de las influencias mundanas, impías y sin Cristo. Y ahí radica la forma en que se apartan, y nada más que eso. El significado es, no divorcies a tu pareja no creyente, porque tanto esa pareja como los hijos en el hogar sentirán la bondad de la gracia de Dios sobre ti. Si de hecho esto es un mandato para el bautismo infantil y no hay bautismo, este es otro versículo seco. Nuevamente, si esto fuera un mandato para el bautismo infantil, también tendría que ser un mandato para el bautismo de esa pareja no creyente como adulto, porque no puedes tener uno y no el otro. Y no se dice nada en absoluto sobre alguien siendo bautizado. El tema aquí es un comentario pasajero con respecto a la influencia de la piedad, y por eso debes quedarte juntos. Así que el consejo completo de Dios está expresamente establecido en las Escrituras. Y me mantengo en suelo de la Reforma cuando digo esto. El consejo completo de Dios está expresamente establecido en las Escrituras, o puede ser necesariamente, de manera convincente y válida, deducido por consecuencia lógica buena, pero debe ser necesario, convincente e ineludible, como la doctrina de la Trinidad.
No veo información necesaria, convincente e ineludible en el texto del Nuevo Testamento para concluir el bautismo infantil. Segundo, el bautismo infantil no es el bautismo del Nuevo Testamento. El bautismo infantil no es el bautismo del Nuevo Testamento. Aquí hay un segundo hecho incuestionable, realmente. Mientras que la Biblia es absolutamente silenciosa sobre el tema del bautismo infantil, habla clara, repetidamente y con precisión sobre el tema del bautismo de creyentes adultos. Nadie puede pasar por alto esto. Su significado es cristalino en el Nuevo Testamento. El bautismo era un rito en el que un creyente era colocado en agua y sacado de esa agua como una señal externa de su salvación. Dos verbos expresan esta realidad, bapto y baptizo, que significa sumergir. Zambullir en, y por cierto, son la palabra para ahogar. El sustantivo baptismos se usa en Hechos siempre para referirse a un creyente que es sumergido en agua. El equivalente en latín es immersion y submersio. El idioma griego tiene una palabra diferente, es la palabra rantizo para rociar, y el modo entra en juego debido a la imagen involucrada. Cada uso del Nuevo Testamento de la familia bapto requiere o permite inmersión. Incluso Juan Calvino dijo, y cito, la palabra bautizar significa sumergir. Es cierto que la inmersión era la práctica de la iglesia primitiva. Y si manipulas esa palabra y la haces algo menos que la inmersión en los pasajes sobre el bautismo en agua, entonces vas a hacer que sea algo menos que inmersión en Romanos 6 cuando se refiere a ser sumergido en Cristo. Y ahora, confundirás el significado de lo que es el corazón y alma del evangelio cristiano. Y eso es el pecador. Por virtud de la justificación, entrando en unión con Cristo. No podemos manipular la palabra. No podemos. Es como las personas que quieren negar el infierno eterno. Simplemente están negando el cielo eterno al mismo tiempo, porque si vas a redefinir lo que eterno significa en términos de perdición, también lo has redefinido en términos de gloria. Este ordenamiento fue diseñado por Dios y transmitido por las palabras inspiradas correctas para ajustarse al simbolismo que Dios tenía en mente. La inmersión en agua ordenada a cada creyente como una imagen, una lección visual, un símbolo y una analogía visual de una verdad espiritual. Es la manera en que Dios ha diseñado para enseñar la verdad de la salvación personal. Ahora, ¿qué simboliza? Bueno, todos ustedes saben de manera inequívoca a lo largo del Nuevo Testamento que el bautismo cristiano se presenta como una imagen de la verdad espiritual central de la salvación. ¿Entienden eso? La verdad espiritual central de la salvación es esta, que quien era un pecador ahora está en Cristo. He sido crucificado con Cristo, pero vivo, sin embargo, no yo, sino Cristo vive en mí. Ni siquiera sé dónde termino yo y Él empieza. Estamos tan inmersos. He sido unido a su muerte y resurrección. Romanos 6 lo dice inequívocamente. Y Romanos 6 no está hablando de ningún rito de agua. Romanos 6 está hablando de una realidad espiritual en la que Dios nos coloca espiritualmente en Cristo, de modo que morimos en Él y resucitamos para caminar en una nueva vida. Gálatas 3, Colosenses 2, ya conocen los pasajes. Ser colocado en unión con Cristo. Ese es el bautismo que salva. 1 Pedro 3:21. Ser espiritualmente inmerso en Cristo. Esto es el lavado de la regeneración. Tito 3:5. Esto es el lavado de los pecados. Hechos 22:16. Entonces, la inmersión en agua fue y es la señal externa inseparable de esa unión espiritual. Es la única señal externa que representa la muerte, sepultura y resurrección tan claramente definida en Romanos 6. Y se vuelve sinónimo de salvación en la medida en que Jesús la usó en lugar de la palabra salvación cuando dijo, «Id por todo el mundo y haced discípulos». Ese era el verbo sustantivo, y los siguientes verbos son participios que lo definen. ¿Cómo lo hago? Bautizando y enseñando. Algunas personas dirían, esas palabras deberían ser convertir y enseñar. Pero el bautismo se había vuelto tan sinónimo que no solo Jesús podía usarlo como si se refiriera a la salvación, porque lo hacía, sino que Pablo también podía usarlo en Efesios 4 de manera tan explícita al decir, un Señor, ¿qué? Una fe, un bautismo. Y así, el bautismo y la mesa del Señor se convierten en los actos solemnes que el Señor designa para su iglesia. Ambos le dan al creyente la oportunidad de proclamar la muerte del Señor que ha muerto por nosotros y con quien hemos muerto para caminar con Él en una vida nueva. Ambos representan eso.
La Iglesia ha tenido el deber sagrado de preservar y administrar esas preciosas instituciones y legados del Señor con fidelidad consciente y de acuerdo con el significado de su fundador. Pero la Iglesia no lo ha hecho. Ha introducido cambios arbitrarios en la comunión, y creo que cambios arbitrarios en el bautismo, y con el tiempo ha entregado los privilegios de los santos al mundo entero e incluso los ha impuesto a las personas. Los documentos sagrados del cristianismo primitivo, los escritos del Nuevo Testamento, creo que son bastante claros al respecto. El bautismo del Nuevo Testamento hoy debe tener el mismo significado que tenía en ese entonces, y está claro cuál era su significado en ese momento. Tercer punto, el bautismo infantil no es un signo sustituto del signo abrahámico de la circuncisión. Ahora, estamos entrando en los detalles. El bautismo infantil no es un signo sustituto del signo abrahámico de la circuncisión. Simplemente, las Escrituras nunca hacen tal conexión. No se puede encontrar tal conexión en las Escrituras. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que el bautismo infantil reemplaza la circuncisión. Nunca se hace tal conexión. Los paedobautistas, sin embargo, sin declaraciones específicas de las Escrituras, afirman alguna evidencia inferencial conectada a la circuncisión, también sin ninguna declaración específica de las Escrituras. Y el argumento simplificado sería algo así. La circuncisión era el signo de fe del antiguo pacto, mientras que el bautismo es el signo de fe del nuevo pacto. Dado que el signo de fe del antiguo pacto se aplicaba no solo a los adultos, sino principalmente y eventualmente exclusivamente a los niños, lo mismo debería ser cierto para el signo del nuevo pacto. Ahora, entiendo ese razonamiento, pero creo que es simplista. Creo que subestima enormemente el asunto. El hecho de que el pacto abrahámico sirva como fundamento de la fe en el que todos los que están en Cristo participan, no lo disputo. Soy un hijo espiritual de Abraham por fe, aunque no soy israelita. No soy judío, pero soy un hijo de Abraham en el sentido de que sigo su fe. Pero que la circuncisión fuera un signo de fe personal, lo rechazo. No veo la circuncisión en el Antiguo Testamento como un signo de fe personal. Creo que era algo diferente. Creo que era un símbolo de la necesidad de limpieza. Había personas que fueron circuncidadas como adultos y que tenían fe. Y había personas que fueron circuncidadas como prosélitos adultos, probablemente gentiles, que entraron en Israel sin haber tenido realmente fe en Dios. Se unieron a la nación de Israel por cualquier razón. No sabemos si su corazón era genuino o no. Pero ciertamente la circuncisión no debe definirse como un signo de fe en sí misma. Creo que si observas la circuncisión honestamente, es más un signo de la depravación desesperada del hombre y la necesidad de la salvación de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, si quisieras identificar la depravación del hombre, ¿cómo lo harías? Si quisieras decir, bueno, aquí está la prueba suficiente de la depravación del hombre, aquí está el problema endémico de la iniquidad, y aquí es como sé lo profundo que llega, ¿a qué señalarías? Dirías, bueno, tal vez lo que dice, tal vez su discurso lo traicionaría. Bueno, algunas personas son tontas y no pueden hablar en absoluto, ¿son depravadas? ¿Cómo sabes su manifestación de depravación? Y algunas personas cuidan bien lo que dicen. Los fariseos lo hacían. Otra persona podría decir, bueno, por lo que hacen. Algunas personas cuidan lo que hacen bastante bien. Los mormones lo hacen. Ahora, si quieres saber cuán profunda, endémica, sistémica y profunda es la depravación, no miras lo que dicen, no miras lo que hacen, miras lo que producen. Tal vez no veas mi depravación. Soy bastante bueno en cubrirla. Mi vida está controlada por la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Y quizás no veas mi depravación, pero te diré dónde es inequívoca. Tengo 4 hijos y todos ellos son depravados. No solo eso, ellos tampoco pudieron matarlo. Tengo 8 nietos reprobos. ¿Quieres saber cuán depravado eres? Miras la progenie, ¿verdad? Y creo que por medio de la circuncisión del órgano reproductor, Dios estaba diciendo, necesitas una limpieza profunda. Esto tiene algunos beneficios de salud a lo largo de la historia. Es interesante leer que las mujeres judías han tenido la tasa más baja de cáncer cervical debido al beneficio fisiológico de la circuncisión, ya que las enfermedades se transmiten menos fácilmente. Pero el verdadero problema, creo, que es que esto era un signo de la necesidad de una limpieza a un nivel muy profundo, y que Dios, por su misericordia y gracia, proveería esa limpieza. No creo que ofreciera o trajera esa limpieza. Simplemente creo que demostraba la desesperada necesidad de esa limpieza.
Y además, no solo la circuncisión no se aplicaba como un acto de fe o como un tipo de limpieza en sí misma, sino que no se aplicaba a las niñas en absoluto. Ellas estaban completamente fuera de ello. Así que no la veo como un rito de fe generalizado que sea normativo para todos. Ciertamente, solo la eliminación de todas las mujeres en Israel sería suficiente para convencerme de que no era algo normativo relacionado de alguna manera con la fe. Todos los miembros adultos de los hogares también debían ser circuncidados. ¿Recuerdan cuándo Abraham fue circuncidado? Cuando Abraham fue circuncidado, también lo fueron todos los adultos de su familia. Ahora bien, si este va a ser el patrón normativo, si la circuncisión de los adultos de Abraham es el patrón normativo, entonces todo el hogar de los nuevos convertidos tendría que ser forzado a ser bautizado inmediatamente, lo cual considero una cosa imposible. Y nuevamente, no se hace tal conexión entre la circuncisión y el bautismo en las Escrituras. La circuncisión era un signo de identidad étnica. Esto es muy importante de entender. Era un signo de que uno era judío y estaba participando, y esta es la clave, en los aspectos físicos y temporales del pacto abrahámico, no necesariamente en los espirituales. No todo Israel es Israel. Circuncidad vuestros corazones, dijo el profeta. Las promesas y realidades espirituales del pacto abrahámico solo fueron eficaces para aquellos que creyeron más tarde, ¿verdad? No puede haber eficacia en el punto inicial de la circuncisión que sea puramente una entrada en la participación étnica, social y terrenal en los aspectos temporales por los cuales Dios bendijo o, en algunos casos, maldijo a Israel. Y si estabas en la nación, recibías ambos. De hecho, recibías más maldiciones que bendiciones. En términos de la circuncisión, Pablo en Filipenses 3 la llamó excremento, por usar la palabra. La identidad étnica y la participación en un pacto terrenal no le proporcionaron la justicia de Dios que recibió por fe en Jesucristo. Y cuando vio eso, dijo, eso es estiércol, eso es basura. Una persona nacida en Israel, de la semilla del pacto abrahámico, entonces, estaba relacionada físicamente con bendiciones temporales y externas y nada más. Sin embargo, el Nuevo Testamento cambia eso de manera dramática, ya que en el Nuevo Pacto, escuchen, no existe tal cosa como un participante físico en características temporales y terrenales vinculadas a la tierra y la raza. El Nuevo Pacto no conoce limitaciones temporales físicas. Las Escrituras, por ejemplo, en ningún lugar se refieren a un remanente de los fieles dentro del Nuevo Pacto. No existe tal cosa como la doctrina de remanente en el Nuevo Testamento. No tienes un grupo completo de pueblo del pacto en el cual hay un pequeño remanente creyente en el Nuevo Testamento. Y si alguna vez dudas de eso, entonces necesitas tratar con el texto de Jeremías 31, 31, 34, que es, creo, el tema crucial en toda esta discusión. En Jeremías 31, 31, 34 se promete el nuevo pacto. Y esto es lo que dice Jeremías. Viene un pacto. No es como el pacto que conocéis. Es un nuevo pacto. Y dice esto, así es como será diferente. Y de todas las opciones que Jeremías podría haber elegido, de todas las cosas que Jeremías podría haber dicho, de todas las opciones que podía haber hecho para distinguir el nuevo pacto del antiguo, esto es lo que dijo, versículo 34. Y todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos. La esencia del nuevo pacto es que todos los que están en él conocen a Dios salvadoramente. Esa es, creo, la distinción significativa entre pertenecer al pacto abrahámico étnicamente y pertenecer al nuevo pacto salvadoramente. Y así, un signo que era adecuado para un pacto étnico no es paralelo a un signo que es adecuado para un pacto salvador. Y ahí es donde el bautismo debe ser distinguido de la circuncisión. Y nuevamente les recuerdo, las Escrituras no hacen tal conexión. Si se hiciera alguna conexión, creo que la mejor conexión, solo una sugerencia para ustedes. Los reformados que defienden el bautismo infantil sería conectar el bautismo del Nuevo Testamento con el bautismo de Juan el Bautista. Si algo sirve como transición, eso lo hace. Y en el bautismo de Juan, muy claramente ves un patrón de bautismo similar al bautismo de prosélitos en el período intertestamentario. Pero creo que el de Juan es incluso único en comparación con ese. Lo que ves en el bautismo de Juan es arrepentimiento ante todo. Arrepentimiento consciente y una preparación para el Mesías. De hecho, él criticó con una maldición casi sin igual hasta Mateo 23.
a los líderes de Israel que salieron allí, llamándolos serpientes y preguntándoles, ¿qué están haciendo aquí ustedes, personas no arrepentidas, tratando de entrar en este bautismo? Entonces, si quieres un paralelo, el bautismo del Nuevo Testamento con algo, estás en un terreno mucho más seguro con el bautismo de Juan, porque es un bautismo de arrepentimiento y porque es un bautismo de inmersión, que puede prefigurar y demostrar la muerte y resurrección de Cristo. Y es un bautismo en el que Jesús mismo participó, creo, no solo para cumplir toda justicia, sino también para darle el significado que eventualmente tendría el bautismo cristiano. Está claro en mi mente que Juan el Bautista no consideraba la membresía en la comunidad mesiánica como un derecho de nacimiento, ¿verdad? Se negó a bautizar a los judíos que no eran arrepentidos. Creo que ese es un mejor compañero para el bautismo del Nuevo Testamento. Cuarto, y esto será solo un punto breve, creo que me quedan unos 7 u 8 minutos. El bautismo infantil no es consistente con la naturaleza de la Iglesia. El bautismo infantil no es consistente con la naturaleza de la Iglesia. Lo que sucede con el bautismo infantil es que ahora tienes confusión sobre la identidad de la Iglesia. La confusión proviene de la falta de distinción entre la Iglesia visible local, que incluye a los no creyentes, y la Iglesia invisible universal, que solo está compuesta por creyentes. De hecho, es cierto que el paedobautismo da un golpe serio contra la doctrina de una iglesia regenerada. Más confusión surge de la falta de diferenciación clara entre lo que significa ser un pequeño miembro del pacto como bebé y lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Es mi convicción que las Escrituras enseñan que la iglesia verdadera está compuesta únicamente por creyentes. Eso es diferente de Israel. No se puede hacer un paralelo, es diferente de Israel. Las demás personas que no son creyentes, ya sea que hayan sido bautizadas o no, confirmadas o no, no pertenecen a la iglesia redimida. Y en el mejor de los casos, son cizaña para ser quemada. Son en el mejor de los casos ramas infructuosas que deben ser cortadas y quemadas. Y realmente creo que el bautismo infantil confunde la clara identidad de una iglesia redimida, porque tienes un mundo lleno de católicos y protestantes que han sido bautizados de bebés, que van desde lo religiosamente hipócrita, lo religioso apóstata, lo indiferente hasta lo abiertamente impío, rechazando a Cristo y blasfemando. Y la pregunta es, ¿están en la iglesia o no? Bueno, si están fuera de ella, ¿cuándo salieron de ella? Creo que el bautismo infantil es un vestigio del sistema de iglesia estatal absolutista y una evidencia de una reforma incompleta, la cual creo que condenó a esa nueva comunidad redimida en Europa a la terrible muerte que sufrió, cuya muerte podemos ver incluso hoy. Estoy convencido de que, a menos que tengas una iglesia regenerada, tienes caos. Pero con el sistema de la iglesia absoluta y la iglesia soberana nacional, que por supuesto la Iglesia Católica tenía todo ese poder, y los reformadores querían algo de poder para contrarrestar a Roma. Y así, aunque Lutero comenzó con la buena intención de la libertad de conciencia y todo eso, eventualmente comenzaron a imponer todo a la gente, y creo que volvieron a imponer el bautismo infantil para crear el control de la Iglesia estatal, que les permitiría tener una base de poder para luchar no solo entre ellos, ya que los luteranos luchaban contra los reformados, sino también contra los estados romanos. El cristianismo estatal en todas sus formas, católico, protestante antiguo, luterano y reformado, creo que malentiende la doctrina de la Iglesia del Nuevo Testamento. Es triste pensar que Lutero abandonó su idealismo original elevado, donde luchaba por un cristianismo de libertad y renuncia a la fuerza, viviendo por la palabra y el espíritu, y retrocedió hacia una perspectiva de iglesia estatal. Pero Lutero dijo esto, y creo que esta es tal vez la expresión más verdadera de su corazón. Digo que Dios no quiere ningún servicio obligatorio. Lo digo 100,000 veces. Dios no quiere ningún servicio obligatorio. Nadie puede ni debe ser obligado a creer, porque el alma del hombre es una cosa eterna por encima de todo lo temporal. Por lo tanto, solo por una palabra eterna debe ser gobernada y entendida, porque simplemente es una ofensa gobernar en la presencia de Dios con leyes humanas y costumbres largas. Ni el Papa, ni un obispo, ni ningún otro hombre tiene el derecho de decretar una sola sílaba sobre un hombre cristiano sin su consentimiento. Todo lo que sucede de otro modo sucede en el espíritu de la tiranía. Fin de la cita. Tristemente, él permitió, creo, que lo que odiaba ocurriera.
No creo que haya tragedia mayor saliendo de la Reforma que el hecho de que la verdadera iglesia fuera ejecutada, fuera aplastada bajo el peso masivo del sistema de iglesia estatal. No existe la doctrina del remanente en el Nuevo Testamento. No existe tal enseñanza. Y creo que con el oscurecimiento triste de la luz de la Reforma vino la secularización de la iglesia. Trajeron de vuelta lo mismo que Constantino había traído, que intentaron deshacerse de él. Tristemente, la Europa protestante moderna es tan oscura como la Europa católica antigua. Una iglesia estatal y el cristianismo bíblico están y siempre estarán completamente opuestos entre sí. La verdadera iglesia no es de este mundo. No incorpora a los no convertidos. El bautismo infantil sirvió bien a la iglesia estatal, pero confunde horriblemente a la verdadera iglesia. Y luego tienes que plantear la pregunta, ¿cómo haces la disciplina de la iglesia? ¿Cómo hacemos la disciplina de la iglesia con estas personas? Bueno, un punto final, el número 5. El bautismo infantil no es consistente con la soteriología reformacional. Ahora, eso debería molestar a algunas personas, pero estoy haciendo mi parte aquí, de mi lado ahora. El bautismo infantil no es consistente con la soteriología reformacional. A lo largo de los años, estoy siendo un poco personal. A lo largo de los años, he tratado de ayudar a los cristianos evangélicos fundamentalistas que creen en la Biblia a entender el Evangelio. ¿No es eso algo triste? Pero eso es lo que he intentado hacer. Si hay algún tema en particular en el que he trabajado más diligentemente que en cualquier otro, es la claridad del Evangelio. Y cuando pasas años y años de tu vida llegando a una comprensión cristalina de la justificación por gracia mediante la fe sola, y lo que significa afirmar la señoría de Cristo y todo lo que está relacionado con la salvación, eso se convierte en una realidad muy preciosa para ti. Y no quiero ser anecdótico ni hacer un punto personal, pero solo puedo decirles que desde mi entendimiento y la visión general de la salvación, no puedo por nada en el mundo encontrar algo que el bautismo infantil aporte eso más que confusión, porque no hay fe en el niño, no hay comprensión del Evangelio, no hay arrepentimiento en el niño. ¿Qué es esto entonces? ¿Y qué tienes? Y hablan de, bueno, tienes una especie de acto de elección preventiva, o tienes un acto de salvación preventiva en el niño. Y puedes leer los tipos más extraños de declaraciones que se hacen. Escribí unas 25 declaraciones diferentes de libros que leí sobre lo que significaba el bautismo de un infante, y todas eran de diferentes matices, pero todas coincidían en que no salvaba, pero los ponía en un lugar en el que estaban más afortunados y eran más propensos a ser bendecidos por Dios. Y yo digo, ese no es un lugar diferente al que cualquier niño tendría, bautizado o no bautizado, viviendo en un entorno piadoso. Y ese es el punto de 1 Corintios 7. Es una cosa innecesaria de hacer porque no ministra ninguna gracia salvadora al niño. No garantiza ninguna salvación futura para el niño. Y por otro lado, perpetúa una concepción errónea en la mente de los padres de que, en contra de toda evidencia, este niño está de alguna manera salvo debido a algún evento que ocurrió en su bautismo. Lutero tuvo que llegar tan lejos como para decir finalmente que tienen fe inconsciente, porque sabía que la salvación era por fe. Los niños son niños, no entienden. No puedo por nada en el mundo entender por qué querrías convolucionar la pureza y la claridad de la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe sola, para el que viene y se arrepiente del pecado y abraza a Jesucristo. Con este acto que admite que no tiene eficacia salvadora, no entrega gracia redentora, no infiere fe, no es simbólico de ninguna unión con Cristo. El único propósito de esto es confundir a la persona sobre lo que esto significaba y confundir a la iglesia con una membresía no regenerada. ¿Por qué no posponer el signo hasta que la realidad de la fe salvadora sea evidente? No se pierde nada. Ciertamente no cambia la elección. Y creo que ayuda a esperar hasta que el llamado y la elección sean seguros. No cambia nada para el niño, sino que podría obstaculizar la verdadera comprensión de su condición espiritual. La confusión en la cristiandad se reduciría enormemente. La iglesia sería instantáneamente purgada. Cristo sería honrado si no hubiera millones de personas fuera de la salvación corriendo por ahí con una falsa seguridad y llevando un símbolo falso de una condición irreal. Realmente siento que nosotros, los reformados, necesitamos terminar la reforma aquí, y veo esto como una forma de hacerlo. Hay dos caminos ante nosotros.
Realmente creo que uno encarna el ritualismo, la iglesia institucional mezclada con los salvos y los perdidos, los paganos cristianizados. Y como dijo un escritor, es un vestigio del papado. El otro lleva a la fe sola, la gloria de la cruz y la resurrección y la verdadera identidad de la iglesia redimida. El bautismo está en la encrucijada. El grito de la Reforma no fue tradición, tradición, tradición. Los padres, sino escritura, escritura, escritura. Gracias. No hay manera de negar que la postura de MacArthur es muy desafiante y nos da mucho para pensar. Siendo bautista reformado y credo bautista, consecuentemente, tengo que admitir que los postulados del Dr. Sproul son muy convincentes. La semana pasada alguien estaba conversando conmigo y tenía una copia del folleto de esta conferencia y me dijo, veo que tú y John MacArthur van a hablar sobre el bautismo y si debe administrarse a los infantes. Y yo dije, sí. Dijeron, bueno, espero que vayas allá y cambies la opinión de John sobre este tema. Y yo dije, déjame decirte algo sobre el John MacArthur que yo conozco, que si puedes probarle tu posición a John MacArthur a partir de las páginas de las Sagradas Escrituras, él la cambiará en un abrir y cerrar de ojos. Porque nunca he conocido a un hombre en mi vida que esté más entregado a construir su teología sobre la base de las Escrituras solo que mi hermano John. Y así, esa realmente es mi carga, tratar de persuadirlo sobre la base de las Escrituras. Él no me dejará apelar a la historia o la tradición o la autoridad de la iglesia. Entonces, pero esto es algo que espero y confío que sea cierto para la gran mayoría de los cristianos que luchan con esta pregunta. Mi suposición de trabajo cuando surge este debate entre los creyentes y aquellos que están comprometidos con la doctrina de sola escritura de la Reforma es que ambos lados quieren hacer lo que es agradable a Dios y ser fieles a la palabra de Dios. Y lamentablemente, aquellos de nosotros que no estamos de acuerdo en este punto, aunque ambos deseamos agradar a Dios y ser fieles a la palabra de Dios, obviamente este es uno de esos lugares donde ambos simplemente no podemos estar en lo correcto. Y de hecho, es uno de esos casos también en los que no podemos estar equivocados los dos. Alguien tiene razón y alguien está equivocado. Y todos sabemos quién es, así que podemos hacer una pausa. Una de las cosas que John ha dejado absolutamente clara en su excelente presentación de hoy es que no hay en el Nuevo Testamento ningún mandato explícito sobre el bautismo de los infantes o que mencione explícitamente el bautismo de los infantes. Y por lo tanto, él concluye que simplemente no está en el Nuevo Testamento. Y desde una perspectiva explícita, estoy completamente de acuerdo con él. También hemos estipulado y acordado que no hay ninguna prohibición explícita contra el bautismo infantil en ningún lugar del Nuevo Testamento. Así que, en ausencia de una enseñanza explícita, ambos lados en esta controversia se ven obligados a depender de inferencias extraídas de lo que es explícito en las Escrituras. Y eso debería, por el mismo hecho, obligarnos a ir la segunda milla en paciencia los unos con los otros. Cuando reconocemos que no puedo demostrarle a John MacArthur que las Escrituras mandan el bautismo de los infantes, y que al no bautizar a los infantes él está siendo desobediente a su Señor. Y al mismo tiempo, él no puede señalar un texto en la Biblia que prohíba explícitamente el bautismo infantil y decirte a ti, RC, tienes que dejar de hacer lo que las Escrituras prohíben. Ahora creo que todos entendemos la ausencia de las directrices explícitas en ambos casos, y dado que ambos dependemos de inferencias, debemos ser extremadamente pacientes y generosos los unos con los otros. Ahora, una de las cosas más importantes que John ya ha explicado es la defensa clásica en la teología reformada del bautismo infantil sobre la base de su relación con la circuncisión en el Antiguo Testamento. Y obviamente, hay ciertas cosas sobre la circuncisión en el Antiguo Testamento que no son simplemente implícitas, sino que son claramente explícitas. Ahora, lo que quiero hacer es tomarme un tiempo y mirar la relación entre la circuncisión y el bautismo del Nuevo Testamento. Y aquí es donde se pone un poco complicado, porque a menudo escucho a personas decir enfáticamente, RC, el bautismo del Nuevo Testamento no es la circuncisión. No hay ninguna ecuación entre los dos ni identidad entre los dos. Y cuando escucho a la gente decir eso, me impresiona su asombroso dominio de lo obvio. No conozco a nadie en la historia de la Iglesia que haya argumentado que haya una identidad entre la circuncisión
y el bautismo. Por un lado, las personas judías que fueron circuncidadas en el Antiguo Testamento no fueron circuncidadas con agua, y obviamente no es lo mismo. Sin embargo, el asunto no es uno de identidad, sino de relación. Y la pregunta es, ¿hay alguna continuidad entre la circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo en el Nuevo Testamento? Si vamos a ser cuidadosos y mirar esto en términos técnicos, tenemos que ver, y creo que todos estaríamos de acuerdo, que hay algo de continuidad, al menos, entre la circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo en el Nuevo Testamento. Y, sin embargo, al mismo tiempo, hay puntos serios y significativos de discontinuidad. Así que tenemos elementos de continuidad donde son similares entre sí y elementos de discontinuidad. El elemento obvio de discontinuidad es que la circuncisión está en el Antiguo Testamento y el bautismo está en el Nuevo Testamento. Eso es obviamente una diferencia, ¿verdad? Ahora, en términos del argumento histórico para el bautismo infantil, aquí están los puntos cruciales en términos de continuidad. Que en el Antiguo Testamento está casi universalmente aceptado por los estudiosos. No estoy seguro de si estoy de acuerdo con John en esto o si él estaría de acuerdo conmigo. Creo que sí lo estaría. Que la circuncisión, cualquiera que fuera su otro propósito en el Antiguo Testamento, era la señal del Antiguo Pacto. Sí, señal del Antiguo Pacto. Y que el bautismo, cualquiera que sea su otro propósito, es la señal del Nuevo Pacto. Ambos lados tienden a estar de acuerdo en eso. Ahora bien, aquí vemos que hay diferentes señales. Una es la circuncisión, la otra es el bautismo, pero ambas son señales de algún tipo de pacto que Dios hace con el pueblo. En el caso de la circuncisión, decimos que es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, en la teología reformada, argumentaríamos que parte de los términos de ese pacto que Dios hace con Abraham incluye bendiciones temporales y terrenales como descendientes, como la posesión de la tierra, bienes raíces, etc. Pero más allá de esos asuntos externos de herencia física, étnica y nacional, se comunica la promesa de redención del Antiguo Testamento, a menos que quieras argumentar que las personas fueron salvadas en el Antiguo Testamento de una manera radicalmente diferente a como son salvadas en el Nuevo Testamento. Voy a decir algo que nunca he dicho antes públicamente. Ahora lo creo. Pero básicamente como respuesta a la pasión de John y sus años de defensa fiel de la pureza del Evangelio, donde ha sido el más fuerte de los aliados y compañeros junto a mí en las trincheras. Y cuando un tema se convierte en el Evangelio de Jesucristo, no tengo que buscar mucho para saber a quién quiero llamar y estar junto a mí en mi trinchera cuando hay algo relacionado con el Evangelio. Es un equipo cuando se trata de eso. Pero esto es lo que quiero decir, en un sentido muy real, amados. La circuncisión en el Antiguo Testamento era una señal del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque cualquiera que fuera el otro propósito de la circuncisión era la señal del pacto, y el corazón y alma del pacto es la promesa de Dios de proveer redención para su pueblo, y que Abraham creyó esa promesa, y fue contado justo por Dios. Abraham se regocijó al ver la manifestación más completa en la historia de los términos de ese pacto, en la aparición del que encarnó a Israel, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Creo que sería una gran simplificación reducir el significado de la circuncisión en el Antiguo Testamento simplemente a características étnicas o nacionales. Un punto que muchos judíos, de hecho, hicieron y por el cual recibieron la dura crítica de los profetas y del apóstol Pablo mismo en el libro de Romanos. Ahora bien, no creo que la circuncisión haya sido exclusivamente una señal de fe, es decir, que lo único que la circuncisión indicaba o significaba era la fe. Significaba mucho más que eso, pero no menos que eso. Permítame decirlo de nuevo, la circuncisión significaba mucho más que la fe, pero de ninguna manera menos, porque la doctrina de la justificación por fe solamente se enseñó a lo largo de todo el pacto abrahámico, como Pablo lo expone en Romanos 3 y el capítulo 4 del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cuándo recibe Abraham la señal? ¿Antes de tener fe o después de tener fe? ¿Antes de que se dé cuenta del contenido de las promesas del pacto o después de darse cuenta realmente del contenido de la promesa? Manifiestamente, él recibe la señal de la promesa después de haber recibido la sustancia de la promesa. Hermano, ya me tomé como 10 mates y todavía no te suscribiste. Si esto te está edificando, suscríbete. Después de haber creído, después de haberse arrepentido, ¿verdad?
Luego se le da la señal de la circuncisión. Pero no solo esta señal de circuncisión, que indica todo lo que está contenido en la promesa de redención, se le da a Abraham después de que él tenga fe, se haya arrepentido y todo lo demás haya sido regenerado, etc. Sino que Dios no solo lo permite, sino que explícitamente manda que el hijo infante de Abraham reciba la señal de este mismo pacto. Y no solo se manda a Abraham, Isaac y Jacob, sino que cuando Moisés lo demora, Dios amenaza con matarlo por retener la señal del pacto de su hijo infante. Esto es muy importante porque aquí, en el Antiguo Testamento, la señal del pacto de redención de Dios no solo se permite que se dé a los hijos de los creyentes, sino que es mandada por Dios que se haga. Y si la fe tiene la más remota porción del contenido de la promesa de Abraham, y si no la tiene, entonces tendríamos que decir que Abraham es justificado por algún otro medio o instrumento que no sea la fe, lo cual no creo que ningún bautista querría argumentar. Pero el punto es que si tiene incluso la más pequeña porción del contenido del significado de esa señal del antiguo pacto, entonces debemos decir que tenemos una enseñanza bíblica explícita de que Dios Todopoderoso, al menos en un momento de la historia, ha mandado explícitamente que se administre una señal de fe a una persona que aún no posee lo que la señal significa. Así que, el primer punto que tenemos que ver aquí, que está enfáticamente enseñado en el Antiguo Testamento, es que la señal de la redención es mandada por Dios para que se dé a los infantes, no a todos los infantes de manera indiscriminada, sino solo a aquellos que están en la comunidad del pacto, a la casa visible de la fe, a la que voy a tomarme la libertad de llamar la Iglesia del Antiguo Testamento. Ahora bien, había personas en el Antiguo Testamento que creían que la señal salvaba, ¿correcto? Y vivieron hasta los tiempos del Nuevo Testamento, cuando los fariseos decían, somos hijos de Abraham, estamos circuncidados. Y Pablo habla de cómo la circuncisión no salva a nadie. Solo la persona que está circuncidada interiormente es la que se salva. Solo aquellos que realmente tienen fe son los que se salvan. Puedes tener la señal sin fe, pero no puedes tener lo que la señal significa sin fe. Así que de nuevo, nunca queremos llegar a la conclusión de que una persona es justificada por la circuncisión en el Antiguo Testamento o por el bautismo en el Nuevo Testamento. Hay una cosa que mi amigo John dijo sobre la que tengo que hablar con firme desacuerdo, porque en este punto estoy absolutamente 1000% seguro de que no podría estar más equivocado. Sé que está equivocado. Estoy seguro de que está equivocado y voy a demostrarles ahora mismo, no más allá de una duda razonable, sino más allá de la menor sombra de duda, que está equivocado. Mi querido hermano se levantó aquí frente a todas estas personas y dijo que almorzamos, y en realidad fue un brunch. Hace apenas un par de horas, cuando los oradores se reunieron y se sentaron alrededor de una mesa, y escucharon que él dijo que era el único allí que cree en el bautismo de creyentes. ¿Lo dijo? Muy bien. Un pequeño contraexamen. ¿Estuve yo allí? ¿Estuviste allí? Ok, así es como puedo demostrar que está equivocado, porque yo creo en el bautismo de creyentes. Y estuve allí, y estoy seguro de que Bob Godfrey cree en el bautismo de creyentes, y de que Sinclair Ferguson cree en el bautismo de creyentes, porque todos los reformados creen en el bautismo de creyentes. Si quieres algo anecdótico, hace 3 semanas tuve uno de los privilegios más preciosos que un pastor, un ministro del Evangelio puede tener. Bauticé a 3 adultos en la iglesia de San Andrés. Solo tenemos 43 miembros, y fue un gran placer bautizar a esos adultos en la comunión de Jesucristo. Y déjame decirte algo, no solo bautizamos adultos, sino que no bautizamos adultos hasta que, o a menos que, primero hagan una profesión de fe y den evidencia de arrepentimiento y de aferrarse en fe a Jesucristo. Ahora bien, hay abundante evidencia en ambos testamentos para la recepción adulta de la señal del pacto. En el Antiguo Testamento, como John ha señalado, tenemos el registro de aquellos que eran extraños y forasteros al pacto del mundo gentil, que se acercan y abrazan el judaísmo y reciben la circuncisión como adultos. Y antes de que puedan ser circuncidados como adultos, deben hacer una profesión de fe. Y de igual manera, tenemos abundantes registros en el Nuevo Testamento de adultos siendo bautizados, los cuales son llamados a profesar fe y demás. Tenemos 12 referencias en el Nuevo Testamento a bautismos reales. Todos esos relatos de bautismos son de adultos. 4 de esos relatos de bautismos incluyen la fórmula del oikos,
a la que John se refirió, que se traduce como casa o hogar, que por cierto, al pasar Oscar Cullmann, el erudito suizo del Nuevo Testamento, argumenta que en la antigüedad no solo posiblemente incluía a infantes, sino que cree que esa palabra se usaba específicamente con referencia a los infantes. Pero eso es demasiado para mí. Lo que sí indica es algún tipo de continuidad del principio de solidaridad corporativa que encontramos claramente evidente en el Antiguo Testamento. Pero no me importaría si el término oikos o el término hogar ocurre o no en el Nuevo Testamento, porque creo que cada referencia al bautismo de adultos en el libro de los Hechos es 100% totalmente irrelevante para la pregunta que estamos discutiendo aquí. Como hemos estipulado, todos creemos en el bautismo de adultos. Y todos creemos que en el caso del bautismo de adultos hay un requisito previo de una profesión de fe. No hay discusión sobre eso en absoluto, así que no tiene sentido perder tiempo discutiendo sobre lo que estamos de acuerdo. Solo hay una cosa. La única evidencia que ese bautismo de adultos tiene para esta controversia en el Nuevo Testamento es una que es algo secundaria, no totalmente insignificante, pero tiene algo de significancia. Y es que todos los que son bautizados como adultos son presumiblemente creyentes de primera generación. Si el oponente del bautismo infantil pudiera señalar un caso de bautismo de adulto en el Nuevo Testamento, donde la persona que está siendo bautizada como adulto era hijo de padres cristianos, cuando esa persona era un infante, entonces tendrían un caso relevante para señalar. De hecho, eso sería todo lo que se necesitaría para cambiar mi opinión al respecto. Pero no tienes ninguna evidencia de ese tipo en absoluto, y todo lo que se apunta a la evidencia de los creyentes adultos solo está confundiendo el tema, porque no hay debate sobre cuáles son los requisitos para el bautismo de creyentes. Todos estamos de acuerdo con eso. La pregunta es, simplemente, ¿debería el hijo de un creyente recibir la señal del pacto en el Nuevo Testamento, tal como claramente e indiscutiblemente lo hacía en el Antiguo Testamento? Ahora bien, nuevamente reconocemos que hay una diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. John señaló una. En la economía del pacto antiguo, las únicas personas que recibían la señal del pacto eran los varones, los niños pequeños. Las mujeres no lo recibían. Y presumiblemente, en el Nuevo Testamento, la señal del pacto se administra no solo a los varones, sino también a las mujeres. Ahora bien, ¿qué nos dice eso? Una cosa que nos dice es que, como el Nuevo Testamento enfatiza una y otra vez, el Nuevo Testamento es un pacto mejor que el Antiguo Testamento. Y una de las maneras en que es mejor, o al menos diferente, es que es obviamente más inclusivo en lugar de menos inclusivo que el pacto antiguo. En el pacto antiguo, no tenías que ser hijo de un padre israelita para ser salvo. Pero uno de los grandes misterios en la historia de la redención es el papel que juegan los gentiles, y que hay una expansión radical de la evangelización al mundo gentil en el nuevo pacto que está ausente en el pacto antiguo. Es una expansión radical. No es como si no hubiera evangelización a los gentiles en el Antiguo Testamento. Hubo algo, pero no en la medida en que la encuentras en el nuevo pacto. Ahora bien, me parece extraño que, si en términos generales el nuevo pacto es más inclusivo que el antiguo pacto, ¿por qué una práctica de incluir a los hijos de los creyentes en la recepción de la señal del pacto de redención, que ha estado en práctica durante 2000 años, de repente sería derogada y anulada en el Nuevo Testamento sin una sola palabra? Realmente creo que la carga de la prueba aquí está sobre aquellos que dicen que, en el punto de incluir a los hijos de los creyentes en la recepción de la señal del pacto de la promesa de Dios para la redención, la carga, para eso debería recaer en aquellos que quieren argumentar que hubo este cambio radical en la historia de la redención, que una práctica que ha sido normal y normativa durante 2000 años, de repente se detenga sin una palabra en el Nuevo Testamento. No solo sin una palabra en el Nuevo Testamento, sino que, como Joachim Jeremías ha señalado, no podemos encontrar nada en la literatura del primer siglo, aparte de la Biblia, ni mucho en el segundo siglo, y nada en absoluto hasta mediados del tercer siglo, acerca de la práctica del bautismo infantil. Y la primera referencia que tenemos a ella, que ha sobrevivido en la antigüedad, en literatura fuera de la Biblia, describe el bautismo infantil como la práctica universal de la Iglesia. Ahora bien, es posible que en 100 o 200 años
toda la iglesia cristiana haya abandonado la práctica apostólica sin que una sola palabra sobreviva en protesta escrita contra eso, a pesar de la gran cantidad de información que ha sobrevivido de los primeros 3 siglos sobre una multitud de otras controversias teológicas sobre las cuales los padres de la iglesia estaban divididos. Y no es extraño que esta desviación de la pureza de la iglesia apostólica haya tenido lugar en la medida en que capturó a toda la cristiandad y no haya sobrevivido una sola palabra de protesta de ese periodo. Ahora bien, ese es un argumento del silencio, pero es un silencio muy ruidoso. Estoy diciendo que la razón por la que no hay un mandato explícito para bautizar en el Nuevo Testamento es que cualquier creyente judío o cristiano primitivo lo asumiría claramente, que la misma práctica y principio de incluir a los hijos de los creyentes en la recepción de la señal del pacto continuaría, a menos que Dios dijera: deténganse. Ahora, estoy tratando de hacer esto rápidamente porque no tengo mucho tiempo, pero quiero señalar rápidamente un texto que John mencionó, que creo que es un texto muy importante. No necesito leerlo, él lo hizo. Todas esas apelaciones a dejad que los niños vengan a mí y todo eso, estoy de acuerdo con John en eso. Podemos estipularlo y no necesitamos debatir sobre ello. No creo que tengan la menor significancia para esta discusión. Pero creo que el pasaje de 1 Corintios sobre el matrimonio y el esposo no creyente, creo que este pasaje tiene una relevancia especial por esta razón. Entendemos, como John señaló correctamente, que cuando dice que la esposa no creyente o el esposo no creyente son santificados por el esposo no creyente, la esposa no creyente, etc., la palabra que se usa allí, santificar, podría ser un poco engañosa para nosotros, porque normalmente usamos el término santificación o santificar para referirnos a ese crecimiento en santidad y progreso en conformidad con la imagen de Cristo que sigue inmediatamente después de nuestra justificación y presupuesta por la justificación. Obviamente, John tiene razón en señalar que ese no puede ser el significado del texto aquí, a menos que queramos asumir que la Biblia enseña 2 maneras diferentes de justificación. De hecho, tal vez incluso una tercera. Por un lado, el Nuevo Testamento enseña que somos justificados por fe. Nuestra fe, no la fe de otra persona, ¿verdad? Pablo dice que las mujeres se salvan por medio del tener hijos, y si entendemos por salvadas, en ese contexto, colocadas en un estado de gracia y justificación, entonces podríamos decir que una segunda manera de salvación, o la segunda manera de justificación, está limitada a las mujeres, es decir, por tener bebés, puede ser justificada. Y si eso no funciona, y luego eres estéril, o si eres un hombre y no puedes tener hijos y no tienes fe, la tercera forma de salvación es casarte con alguien que sí la tenga, porque el no creyente es santificado. Ahora, he tratado de reducir esto al absurdo y mostrarte que este texto no puede significar que la santificación que se menciona se refiere a esa santificación que sigue necesariamente de la justificación. ¿Está claro? Entonces, no puede ser lo que John llamó la visión maximalista. Tiene que tener una visión mínima. No creo que sea tan mínima como mi hermano John lo cree. Creo que significa mucho más que estar colocado en un entorno favorable con respecto a las influencias seculares del mundo. Entiendo lo que significa. Quiero llamar la atención sobre el lenguaje. Llamar la atención sobre el lenguaje tal como se encuentra en las Escrituras. Si miras y ves lo que significa santificar, bíblicamente su significado primario es separar o consagrar, ser colocado en otro o diferente entorno. Vuelve al primer acto de Dios de separar a Israel diciendo: sed santos como yo soy santo, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y Dios santificó para sí una nación. Ahora bien, no todos en esa nación estaban santificados interiormente, pero toda la nación fue santificada externamente. Israel recibió una vocación santa, se convirtieron en el pueblo santo, el elegido de Dios. Dios los apartó. Así que les estoy diciendo que la forma primaria en que la Biblia usa el término santificar es separar o consagrar. Así que cuando Pablo dice, la esposa no creyente es santificada por el esposo creyente, significa que están separados, no que están salvos. Que están separados, están apartados de algo, están colocados en una situación que difiere de la que es común o normal. Y la razón que da el apóstol para esto no es con referencia particular al beneficio del cónyuge no creyente, sino como John señaló elocuentemente, el beneficiario de esta santificación o separación del no creyente es ¿quién?
los hijos. Ahora escuchen este lenguaje. Dios dijo, voy a apartar a la esposa no creyente o al esposo no creyente para el beneficio de los hijos que resulten de este matrimonio. Porque Él dice, de lo contrario sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Ahora, esto es lo que el apóstol Pablo dice explícitamente en el Nuevo Testamento. Es decir, que la descendencia de al menos un cónyuge creyente en un matrimonio. Por eso, durante siglos las iglesias que practican el bautismo infantil no lo hacen de manera indiscriminada y no bautizan a ningún infante, sino solo si hay una profesión de fe por parte de al menos un padre. Pero escuchen el lenguaje. Haciendo esto, dice Pablo, por el bien de los hijos, de lo contrario serían impuros. ¿Alguna vez han oído esa palabra en la Biblia? ¿Impuro? ¿Cuál es la referencia primaria del concepto de ser impuro para un judío? Estar fuera del pacto. Ser contado con los no creyentes, ser contado con los gentiles en Israel, ser un extranjero y un forastero de las promesas del pacto de Dios. Eso es lo que significaba ser impuro. Estar fuera del campamento, fuera de la comunidad donde la gracia de Dios se enfoca. Y Pablo dijo, no permitiré que los hijos de los no creyentes sean impuros, porque ahora son santos. Lo que estoy sometiendo a ustedes es que eso es manifiestamente el lenguaje de pacto. Es el lenguaje que se usa de manera consistente a lo largo de la Biblia para referirse a aquellos que están en una relación de pacto con Dios. Y mi tiempo se ha agotado, así que voy a decir esto en resumen. En el Antiguo Testamento, la circuncisión no transmite redención. Es la señal de la redención. En el Nuevo Testamento, el bautismo no transmite redención, y es una señal de muchas cosas. Es una señal de nuestra limpieza. Es una señal de nuestra regeneración. Es la señal de nuestra santificación. Es una señal de nuestro ser bautizados con el Espíritu Santo. Y como John señaló elocuentemente, es una señal de nuestro ser sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Es una señal de todas esas cosas que son parte del contenido de la salvación, cuya señal no comunica automáticamente la realidad de la señal externa. Lo que hace es comunicar la realidad de la promesa de Dios a todos los que confían en Él, de que recibirán la plenitud de la redención que se promete en el Evangelio. En una palabra, el sacramento del bautismo es una lección dramática, un signo visible de la promesa hablada. Proclamamos la palabra de Dios en presencia de los infantes. Tal vez no entiendan la palabra, y no entienden la señal hasta que se les explique. Por eso la responsabilidad recae en los padres y en la iglesia para decirle a este niño, recibiste la señal de la promesa de Dios, recibiste la señal del Evangelio de Jesucristo. Y déjame decirte lo que significa esa señal. Y se les explica lo que significa la señal y se les dice, si confías en esta promesa de Cristo, serás salvo. Y como señaló Calvino, aquello que una señal significa en la Biblia puede ser dado antes o después de que la señal esté presente. Exhibición A. La señal que se le dio a Abraham después de que él tuvo fe, a Isaac antes de que tuviera fe. Y si deseas plantear una objeción principal sobre dar una señal que incluya, entre otras cosas, una señal de fe a personas que son incapaces de ejercer fe en ese momento, si deseas plantear esa objeción en principio, no dudes en objetar contra Dios mismo, porque eso es exactamente lo que Él hizo en el Antiguo Testamento. Estoy de acuerdo con Calvino en que el método preferido de bautismo es la inmersión. No estoy de acuerdo con los bautistas que insisten en que la palabra griega bautizar solo puede significar sumergir, porque claramente se utiliza en la Septuaginta para traducir un texto en Levítico 14, donde se usan 2 aves de manera sacrificial. Y estas 2 aves son sacrificadas. Una tiene su sangre drenada y la otra debe ser bautizada en la sangre de la primera. Simplemente no hay suficiente sangre en la primera para sumergir la segunda. Se sumerge en ella, pero de todos modos, eso es un asunto secundario y no un asunto principal. Hay muchas más cosas que se podrían decir sobre esto. Lo que espero que nuestra discusión haya logrado hoy es hacer que entiendas, si no hay nada más, que esto es importante para Dios. Y debemos tratar de profundizar en esto, llegar al fondo de la cuestión y tratar de comprenderlo. Y donde hayamos razonado de manera incorrecta o no hayamos entendido el matiz de las Escrituras, debemos estar dispuestos a cambiar al respecto. Solía hacer esto cuando enseñaba los sacramentos a nivel de seminario. Tenía estudiantes tanto de la tradición reformada como de la tradición bautista, y hacía esto.
Hacía que los estudiantes de la tradición reformada escribieran un trabajo sobre el caso en contra del bautismo infantil, y hacía que los estudiantes bautistas escribieran un trabajo sobre el caso a favor del bautismo infantil. Y no los calificaba según lo que creían personalmente. Los calificaba según cuán precisos eran en su articulación de las diferentes posiciones. Porque la mayoría de nosotros, lamentablemente, solo seguimos nuestras tradiciones, como dijo John. Simplemente aceptamos ciegamente la visión subcultural cristiana en la que crecimos y la seguimos, cuando esto es algo que deberíamos investigar en las Escrituras para entender lo que Dios quiere que hagamos y luego hacerlo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las señales externas que nos das que demuestran la veracidad de tu palabra. Y oramos para que podamos ser fieles tanto a tu palabra como a esas señales que tú has dado a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si este contenido te fue de edificación, déjanos en los comentarios cuál es tu postura sobre el bautismo. Mi nombre es Nicolás Rodríguez, soy profesor de Lengua y Literatura y estudiante de licenciatura en Teología en el Seminario Reformado Latinoamericano. Si querés ver más contenido como este, no te pierdas este video donde el Dr. Sproul corrigió públicamente a John MacArthur sobre una expresión herética o una expresión inadecuada en cuanto a la cristología.